Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Un poquito de... A ver qué sale ahora, ¿no? A ver, por aquí a mano. Hemos tocado ya varios palos, ¿no? Bueno. Campos de concentración en la España de Franco. Que el otro día estuve viendo un documental de... Que habrá que hacer una mención al chaval del... ¿Cómo era? De los internados, donde acababan los niños pobres o tal, o de los perdedores. My God. Bueno, aquí por ejemplo, testimonio de Antonio Quintana, combatiente en la 60 División, 84 Brigada, cuarto batallón del décimo octavo Cuerpo del Ejército, prisionero en el campo de concentración de San Juan de Horta, Barcelona, 1939. Fui hecho prisionero en Arbucias y permanecí cautivo del Ejército Nacional desde marzo del año 1939 hasta el mes de mayo del mismo año. Me había incorporado en el año 1938 en la Curullada, Lérida, y junto con otros fui destinado a máquinas de acompañamiento. Nos enseñaron instrucción militar y a manejar el fusil checo. Estas armas estaban recién salidas de las cajas y todavía lubricadas, con una grasa que parecía pasta de caramelo de café con leche. Recuerdo que quienes nos adiestraron fueron los tenientes Ruiz y Reina. Este último había sido herido con anterioridad a nuestra incorporación y una vez restablecido fue destinado al cuarto batallón en la Curullada. El comandante era Palomares. Lo fue hasta el pueblo de la Guardia de Tornabous, donde tuvo que ser trasladado y hospitalizado debido a una dolencia, siendo sustituido en el mando del batallón por el comandante extranjero Gervasio Pincus. Este comandante, según referencias fidedignas que posteriormente pude obtener, no murió como algunos habían asegurado en el frente del Ebro, sino que fue repatriado con 10.000 brigadistas voluntarios en la Guerra de España. Según su testimonio, a su subida al tren lo hizo con lágrimas en los ojos, detalle que hasta cierto punto pongo en duda, si no se concreta si lloraba de pena o de contento. Según un testimonio a su subida al tren, lo hizo con lágrimas en los ojos, detalle que hasta cierto punto pongo en duda, si no se concreta si lloraba de pena o de contento, porque yo mismo, en más de una ocasión, le vi muerto de miedo en pleno combate, aunque debo aclarar que por mi parte, si él estaba muerto de miedo en tan graves circunstancias, yo estaba más muerto que él. Queda claro, contrariamente a toda información sobre la muerte de este brigadista, que en el frente del Ebro salió de la batalla con vida. Quien murió en el mismo frente de Villalba de los Arcos durante los combates habidos los días 19 y 20 de agosto del año 1938 fue el comisario de batallón que compartía el mando del mismo con el citado sario de batallón que compartía el mando del comisario con el citado Pincus, el comisario José Portal, sastre del Falset, Tarragona, persona de excelente trato y muy buen hombre. Cayó cerca de la posición Targa. Fui enlace del comandante Palomares desde que me incorporé con otros reclutas de reemplazo del año 1941. Durante el mes de mayo recorrimos con anterioridad a nuestro envío el frente del Ebro, muchos pueblos leridanos, entre estos Cubells y Camarasa, desde cuyas posiciones algunas veces se descendía y efectuaban encuentros con los soldados nacionales que mantenían en su poder la central eléctrica. Tomé parte en el ataque del La Sentiu. Después estuve en la guardia de Tornabous, en Tarrós, donde en la casa natal de Luis Companys, magnífica masía catalana, se había alojado la tropa ocupando el grandioso caserón totalmente saqueado en acontecimientos anteriores. Estuve con el batallón en la Fuliola y en las proximidades de Ivars de Urgell, en cuyo canal nos bañábamos los soldados después del acto de la jura de la bandera,
que se le celebró en la Fuliola. Estando ya el batallón bajo el mando del comandante Pincus, se nos envió al Ebro, donde fui enlace del comandante Pincus. Después de los combates, nos retiramos a Torre de Fontaubella, llamada también La Torreta, por los naturales del país. Salí bien librado de la terrible batalla del Ebro. En la retirada estuvimos en Perelló, cerca del mar, y posteriormente me destinaron a la intendencia de la brigada, en Cervera, Olesa y Arbucias, donde en el mes de marzo de 1939 quedé prisionero de las tropas nacionales. Los pocos meses que pasé como prisionero hasta que, mediante avales, me dejaron libertad y estuve internado en el campo de concentración de San Juan de Horta en Barcelona, actualmente convertido en Hogares Mundet, y en cuyo lugar durante la guerra estuvieron los cuarteles llamados de Francisco Maciá. Ahí es el Mundet, este es el que digo yo, uno de los internados jodidísimo. El campo de San Juan de Horta contenía en su aforo a unos 10.000 prisioneros y disponía como anexo el campo de San Jorge, distante del primero, a pocos metros, y que había sido el antiguo colegio de los salesianos. El edificio presentaba claros indicios de no haber sido terminado en su construcción, carecía del maderamen de puertas y ventanas que fueron arrancados, lo mismo que los antepechos, y utilizaba la madera como leña en la que se encendían pequeñas fogatas en las que se calentaban los alimentos enlatados que se entregaban a los prisioneros. Los ventanales carecían de barandillas de protección, abandono o negligencia que causó más de un accidente al precipitarse por ellos involuntariamente más de uno de los internados en el campo, cuando no en otros casos por propia elección de otros quienes, por desconocidas motivaciones, elegían el suicidio arrojándose al vacío desde los pisos altos. Dichas ventanas o aberturas fueron frecuentemente utilizadas por los mismos prisioneros como medio apropiado para comunicarse con sus familiares apostados en el exterior del campo de concentración, que estaba aislado por una alambrada colocada a prudencial distancia y con soldados montando la guardia. Frente al mismo edificio había otro donde estaban almacenados miles de barriles de Camsa, procedentes de la estación de Morrot, que habían sido trasladados hasta aquel almacenaje por las fuerzas republicanas, con objeto de preservarlos de los frecuentes bombardeos aéreos de la aviación nacional. El campo de concentración de San Juan de Horta estaba bajo el mando de un capitán, al que recuerdo con sus gafas negras, polainas con espuelas y empuñando siempre una fusta con la que resolvía cualquier cuestión, y tenía a raya la perfecta ordenación de las formaciones. Me parece recordar que estaba aquejado de algún trauma psicológico ocasionado posiblemente por ideas de guerra. Diariamente, los alrededores del campo se veían concurridos por diversas gentes, hombres y mujeres, que desde la alambrada entablaban diálogos y conversaciones familiares con los internos. Hablaban a voces debido a la distancia que los separaba. Algunos se habían puesto de acuerdo y se afanaban en ocupar aquellos puntos desde donde la distancia quedaba reducida y entonces podían entenderse mejor. Recuerdo que durante varios días vino a visitar a su esposo una mujer joven, bonita y atractiva, con buen gusto en el vestir. El prisionero le preguntaba siempre por los avales, sin los cuales no podía lograr la libertad, a lo que ella lo contestaba que todavía no había podido conseguirlos. El esposo, impaciente e indignado, le gritaba ásperamente: ¿para qué diablos sirve tener un tipo como tú, como el tuyo, si no eres capaz de conseguirme un aval? Sin embargo, también habíamos escuchado conversaciones muy enternecedoras entre familiares que habían sufrido el dolor de haber perdido a alguno de los seres más queridos en el frente de guerra. Algunas veces mis familiares acudieron a visitarme y en otras ocasiones llegué a conocer personalmente a la que había sido mi madrina de guerra, la cual, cuando estuve en el frente, me escribió animosas cartas. Guardaba su nombre y dirección en un papel metido en un bolsillo de mi guerrera del soldado. Se llamaba Anita Miró y residía en la barriada de Sants, en Barcelona. Vine a verme y me obsequió con un bocadillo que comí con extraordinario apetito. En el campo la comida era escasa. Los prisioneros esperaban con impaciencia la misa del domingo, porque una vez terminada el sacerdote desde el altar daba lectura a la lista que contenía los nombres de los que se les había concedido la libertad. Los afortunados manifestaban su alegría dando abrazos a sus compañeros de cautiverio. Me nombraron responsable de un grupo de 30 y 2 hombres quemando
quedando a mi cuidado recoger y distribuir el suministro diario correspondiente al grupo. Consistía en una lata de judías con chorizo para cada 2 personas y además otra lata de sardinas en escabeche o al aceite, y un pan de 200 gramos. En algunas ocasiones nos dieron un bote de leche y otro de carne para cada 4. En el grupo, 5 de los prisioneros eran de Badalona. Una noche decidieron por su cuenta y riesgo saltar la tapia del encierro y traspasar la alambrada, y así fue como se produjeron 5 bajas correspondientes a los 5 prisioneros que se habían evadido. Como su fuga pasó inadvertida a causa de los millares de hombres concertados de común acuerdo, los restantes del grupo optamos por repartir una ración diaria de los huidos, lo cual nos alivió mucho de tan apremiantes necesidades. Por la noche, los soldados que montaban la guardia, guarneciendo de la día las alambradas, se retiraban de las mismas, trasladándose a la entrada principal del edificio. Con mis compañeros formamos un grupo coral, en el que se enseñaban un buen amigo mío de capellanes, poseedor de una magnífica voz de barítono. Se llamaba José Soteras. Muy pronto el coro cobró gran popularidad en el campo, hasta el punto de que fuimos requeridos para cantar durante la celebración de la misa, así como después y también en el pabellón de oficiales. Para ensayar sin molestias se nos autorizó a desplazarnos al segundo edificio, cuya construcción estaba sin terminar, permitiéndonos dormir en el mismo. Liberalidad que nos facilitaba mayor libertad de movimiento, ya que al retirarse por la noche la guardia quedábamos prácticamente fuera del campo de concentración. Se nos había extendido un pase especial para ello, ventaja que nos permitió mejorar el sistema de vida y esperar con más tranquilidad el aval que nos facilitara la libertad. En el campo de San Juan de Horta se llegó en algunas fechas a la cifra de 11.000 prisioneros concentrados. Solo se habían extendido como medida excepcional 30 pases, contándose entre estos el que nuestro grupo disfrutaba. Ensayábamos junto a los bidones amontonados del Kansa y fue entonces cuando trabé amistad con unos camioneros que un diario efectuaban 2 viajes, que a diario, de transporte de bidones, que llegaban a la estación de Morrote en el puerto. Los camioneros, en su segundo viaje, nos facilitaban la comida que les encargábamos y cuyo importe les adelantamos por la mañana en su primer viaje. La ayuda de aquellos buenos amigos representó mucho para nosotros. Con gran sorpresa, uno de los ayudantes de los camioneros me reconoció, me recordó al punto debido a que, en una anterior circunstancia en San Celoni, cuando las tropas republicanas subían a Francia, yo le había dado tabaco del que guardaba en mi macuto, con el propósito de entregárselo a mi padre. Sí se me presentaba ocasión, pues era muy fumador. Había recogido el tabaco en Sabadell, el 25 de enero de 1939, cuando se me encomendó formar parte de la escolta de un camión Chevrolet, requisado en un garaje particular de Sabadell, y nos ordenaron trasladar hasta la frontera a toda la familia del jefe superior de policía de Badalona. Cargamos con todos sus componentes y, cumpliendo las órdenes recibidas, los dejamos satisfactoriamente en la misma frontera. El hombre con el que de nuevo volví a encontrarme en el campo de concentración era aquel al que había dado tabaco en las cercanías de San Celoni. My God, qué casualité, macho. Ahí estaban, que si el suministro... Él no la había olvidado. Me correspondió con creces, ya que en Alicante, cuando llegaba en el camión, me entregaba una barrita de pan conteniendo una tortilla. Desayuno que en algunas ocasiones compartía con mis compañeros del grupo. Entre los bidones que allí había almacenados, unos estaban vacíos y otros llenos de alcohol. Y más de uno, alguna timos, unos 200 contenían alcohol. Y más de uno, alguna noche, fue trasladado a la farmacia de Horta. A la farmacia. Oh my God. Gracias a mi feliz encuentro con el hombre del tabaco, al que por su bondad y reconocimiento y simpatía personal no olvidaré mientras viva, pasé mis días de prisionero con menos penuria. Sin embargo, pocos días después me enteré, por el chofer del camión, que nuestro común amigo había sido fusilado el día anterior por haber pertenecido al comité de control de la CAMSA. En mi opinión, y por el buen trato recibido, era una excelente persona. De sus actividades supe que había aceptado ser maestro de analfabetos, dando clases a los que eran menos instruidos que él. El chofer, que fue quien me refirió lo sucedido, era un hombre alto, fornido, habituado a los duros trabajos de carga y descarga, y sin embargo, mientras me lo relataba, las lágrimas asomaban a sus ojos.
En la factoría Kansa todos sus compañeros le tenían conceptuado como una persona intachable. Se había cometido uno más de tantos errores. A mí, su suerte me produjo la natural consternación porque perdí un amigo a quien me había considerado como un miembro de mi familia con el que quedaba en deuda, sin la oportunidad ya de agradecerle el bien que me había hecho su generoso proceder. Que Dios lo tenga en la gloria. Una vez hube llevado a cabo hasta la frontera el servicio ordenado, regresé a Arbucias con los demás soldados que habíamos escoltado a la conducción. Por mi parte, después me dirigí a Joanet, pueblecito formado por una treintena de casas y donde pasé los últimos días de la guerra, socorrido por unas chicas a las que no olvidaré en toda mi vida. Eran las hermanas Broto, hijas de un farmacéutico de San Hilario de Sacar. También estaban con ellas Carmen Doy Casanovas, hija de una última de un fabricante de blanes que se encontraban refugiadas en dicho lugar, alejadas cuanto era posible de los dramáticos avatares de la guerra. Al darme a conocer en la casa me identificó enseguida la señorita Carmen Doy, pues recordó haber leído algunas colaboraciones mías en un pequeño periódico que se editaba en Capellades, titulado Noues Clat, dirigido por don Amadeo Rabasa Mir, y en el que también colaboró con varias poesías mi tío don Eduardo Torres Rius, obrero de la fábrica de los señores Doy de Blanes. La simpática jovencita intercedió en mi ayuda con la familia y que no dudaron en acogerme y darme hospitalidad como lo habían hecho. Así lo supe posteriormente. Con otros soldados que le había pedido ayuda, facilitándoles algo de comida y recomendándoles que se escondieran en los montes, a mí me trataron como a otro más de su familia y, por mi parte, con las debidas precauciones, en tanto duró la retirada de las tropas republicanas, aguardé la llegada de las tropas nacionales. Cuando así ocurrió, me personé en Arbucias, entregándome a las autoridades militares cuando la citada población ya estaba ocupada. A la presentación seguía un permiso verbal de continuar a pie hasta Barcelona, donde se encontraría un control seguido del ingreso en un campo de depuración. Se me facilitó pan y acompañado de otro soldado llamado Miró, que vivía en el Paseo de Gracia. Juntos emprendimos el camino de regreso a la ciudad condal. Antes de finalizar el mes de mayo del mismo año 1939 llegaron los avales, que determinaron mi puesto en libertad. Me despedí de mis compañeros y amigos prometiéndoles toda la ayuda posible para que salieran por la misma puerta. Procedí como les había prometido y uno después de otro fueron abandonando el campo todos, algunos ya en la actualidad fallecidos, pero otros todavía con vida. Prometimos mantener nuestra amistad a lo largo de los años, como así ha sido. Poco tiempo después de abandonar el campo de San Juan de Horta, ingresé en el ejército con los compañeros de reemplazo del año 1941 al que pertenecía. Fui destinado a la plana mayor regimental del regimiento número 66 de la Reserva General de Artillería de Guarnición de Ceuta, pero destinado accidentalmente en Barcelona para la represión de los maquis y resistente en el desaparecido cuartel de Numancia en la barcelonesa calle Tarragona. Mi vida de prisionero, lo mismo que la guerra, iba quedando atrás. Se había transformado en una experiencia pretérita más, para mí inolvidable, como para todos los españoles de aquella época. Testimonio de J.E. Cases, sin más datos personales, tal: soldados republicanos hechos prisioneros. Punch, tarantain, oh my god. Joan Larsen, grandie. Ese momento tradicional antes de una partida. Y nos fuimos para Madrid y sin remorso.